¿Todos ven la pantalla? Sí, yo lo puedo ver. Buenísimo. Bueno, hacemos un repaso. Lo tenían que hacer los primeros los 4 en realidad, en PCInt y en CodeBlock, ¿sí? Hacemos un repaso rápido con PCInt del diagrama de flujo de cada uno y los vemos en CodeBlock. Cualquier cosa en el chat, si alguien tiene una pregunta, Mauro o Ricardo me avisan y frenan. Vale. Bien, el primero pedía ingresar un número entero cualquiera e imprimir si es positivo o no. Creo que era bastante sencillo, habíamos ejercitado esto en la teoría. Comienza nuestro diagrama de flujo. Creamos nuestra variable de tipo entero, que es lo que pide el enunciado, ¿sí? Mandamos un mensaje por pantalla, obtenemos el valor por teclado, lo guardamos en la variable num_a y mediante el bloque if, ¿sí? Lo empezamos a llamar como se llama en C, acá es según, sí. Bueno, con el bloque if planteábamos nuestra condición, ¿sí? Si número A es mayor o igual a 0, y es cierto, estábamos en condiciones de mostrar este mensaje por pantalla indicando que es positivo, ¿sí? En este caso el enunciado no pedía diferenciar el 0, pero bueno, por concepto, ¿sí? Matemático, el 0 es un número positivo, así que este era el símbolo de comparación que teníamos que usar, mayor o igual a 0. Si poníamos mayor a 0, cuando ingresábamos un 0 por teclado, iba a ser falso, iba a salir que era negativo, ¿sí? Bueno, esto es así de simple, ¿sí? El diagrama, después lo pasamos a ver ya lo podríamos ver, en CodeBlock. Bien, nosotros cuando le subimos los ejercicios resueltos tratamos de comentar lo más que podemos, ¿sí? Para que ustedes vayan viendo qué significa cada cosa. Primero definimos nuestra variable num_a como entero, esto es int num_a punto y coma. Mostramos por pantalla el mensaje, esto es igualito que el diagrama de flujo. Luego leíamos por teclado el valor, teníamos que acordarnos que era de tipo entero con %d y siempre el ampersand delante del nombre de la variable, ¿sí? Para indicarle que se ubique en la dirección de memoria. Esto era lo que involucraba el tema de la clase anterior, ¿sí? If, paréntesis que abro, paréntesis que cierro, nuestra condición, num_a mayor o igual a 0, ¿sí? Y entre este juego de llaves estaban nuestras sentencias por verdadero, ¿sí? La única sentencia que teníamos era la de mostrar por pantalla, que era el número positivo, else, caso contrario, ¿sí? De vuelta entre llavecitas, printf, el número es negativo. Si voy demasiado rápido o se tilda, me avisan, ¿sí? Bueno, return 0, recuerden no quitarlo nunca, es parte del funcionamiento de la función principal, ¿sí? Del main. Y eso era todo. Bien. El ejercicio 2 pedía leer dos valores y mostrar el mayor de ellos, ¿sí? En caso de que sean iguales, es indistinto, podemos mostrar cualquiera, ¿sí? Tendría que mostrar el mismo número. Bueno, como no especifica el enunciado, yo definí las variables como entero, pero puse acá que también sirve como reales, ¿sí? Número A y número B. Mostramos por pantalla y guardamos la variable num_a, lo mismo con la variable num_b. Y nuestro if, la condición que teníamos que plantear, es si num_a es mayor a num_b o viceversa, ¿no? Eso es indistinto siempre y cuando después el mensaje que muestren por verdadero coincida con la condición que plantearon. Si número A es mayor a número B, entramos por el camino verdadero y decimos que el número mayor es número A. Bueno, en caso contrario, falso. ¿Qué significa que sea falso? Bueno, que número B es mayor a número A o igual, ¿sí? El igual va a entrar por falso porque la condición un igual acá hubiese entrado por verdadero, ¿sí? Bueno,
Si es igual o mayor el número b, iba a entrar por el falso y iba a mostrarnos el número mayor es, y anexábamos, ¿sí?, la variable número b. Esto hecho en Codeblock. A veces me olvido de mostrar cómo se ejecuta, pero ¿qué le voy a hacer? Para que sepan, ¿sí?, que también es válido con float. Bueno, en uno lo hicimos con enteros y en Codeblock lo hicimos con float, para que sepan que es válido y para que se acuerden de usarlo cada tanto, y que se acuerden que esto es %f, ¿sí?, en el scanf. Bueno, nuestras dos variables, seguimos el número el primer número real cualquiera, lo guardamos en número A. Fíjense que pusimos %f porque es un dato float, y lo mismo hacemos con b, ¿sí? Ahora el if, si te fijan, esto es muy parecido al diagrama de flujo, ¿sí? No hay, incluso es igual. If, si número A es mayor a número b, nuestro bloque de sentencias por verdadero, siempre primero el bloque de sentencias por verdadero. Printf, el número mayor es, y nuestro carácter de escape es %f de vuelta, y muestra el número A, ¿sí? Else, es decir, caso contrario de que esto sea falso, lo mismo, pero mostramos número b, ¿sí? Ejecutamos, ingresamos un 5 y un 10, dice el número mayor es 10.00000. Esto pasa porque estamos mostrando un dato float, ¿sí? Entonces muestra los decimales. Si por ejemplo quieren que esto quede un poquito más bonito, ya hay algunos ejemplos subidos, y se modifica el carácter de escape, ¿sí?, del printf, y ponemos por ejemplo 4.2. Esto significa mínimo 4 dígitos, ¿sí? Si el número es de menos de 4 dígitos, lo rellena con espacios en blanco, ¿sí?, y 2 decimales, ¿sí? Lo mismo lo podemos hacer acá. Aplicamos los cambios. Ponemos 15, así, 18. Y muestra que el número mayor es 18.26. Fíjense que el número en realidad y la variable en memoria tiene todo este valor, ¿sí? Pero cuando lo mostramos en pantalla muestra 18.26. Si nosotros en Codeblock, en nuestro programa más abajo, operamos con la variable num b o num a, no va a estar redondeada, ¿sí? Va a seguir teniendo el valor original si queremos hacer un cálculo matemático o lo que sea, o si lo volvemos a mostrar. Es simplemente un modificador de lo que se muestra en pantalla. Bien, seguimos. El ejercicio 3 debía ingresar un número mayor a 10 y menor a 30 y avisar si el número ingresado está en su rango. Bien, esto del principio ya lo sabemos de memoria. Nuestra variable, bueno, es de tipo entera, también funciona con datos reales, ¿sí? Le indicamos al usuario lo que va a hacer y leemos por teclado, lo guardamos en nuestra variable. Y ahora teníamos dos condiciones que tenía que cumplir nuestro if, ¿sí?, para que sea verdadera. Número A tiene que ser mayor a número 10, ¿sí? El enunciado no decía mayor o igual, así que respetamos lo que dice el enunciado. Por ende, si ingresábamos un 10, esto hubiese sido falso. Y, o sea, esta condición se tiene que cumplir. Y esta que está acá también, sí o sí las dos. Número A tiene que ser menor a 30. Si ambas se cumplen, el número que voy a decir acá, el número es correcto. Si alguna de las dos no cumple, va a decir el número es incorrecto. Bueno, ahí este enunciado se puede complejizar y podemos seguir planteando if, ¿sí?, condiciones, y decir, bueno, es mayor a 10 pero no menor a 30, o menor a 30 pero no mayor a 10, etcétera, ¿sí? Esto en Codeblock se hace de la siguiente manera. Int número A. Mostramos por pantalla el mensaje y leemos
la variable, ¿sí? Leemos por teclado, lo guardamos en número A. If número A mayor a 10, doble ampersand, siempre doble ampersand o doble pipe, número A menor a 30, ¿sí? Fíjense que en el símbolo de comparación, en ambos, siempre está completo a la izquierda y a la derecha, ¿sí? No pueden hacer algo así como número A mayor a 10 y menor a 30, ¿sí? Siempre hay que indicarle la variable que vamos a evaluar, ¿sí? Siempre. No más que se repita. Bueno, bloque de sentencias verdadero, el número es correcto, else, bloque de sentencias por falso, el número es incorrecto. Y vamos a demostrar que si lo ejecutamos, ¿sí? Dice, por ejemplo, correcto, pero si ingresamos un correcto, que quieren que esto es ok. Primeros 10 al menos. Como verán, conexión de red lenta, ya esto me excede. ¿Se me escucha bien? Bueno, genial. No es telecentro. Ahí está, conexión de red óptima. Bueno, repaso un poco el tercero, ¿sí? Ya directamente en Codeblock, cualquier cosa. Chicos, si alguien nota que se corta y no me avisa alguno de los profes, prende el micrófono, me lo avisa, ¿sí? Así no hablamos de más. Bien, el último de los if, número mayor a 10 y menor a 30, ¿sí? Hay que leer el enunciado bien tranquilos. Si nosotros pedimos mayor a 10, no estamos pidiendo mayor o igual a 10, ¿sí? Lo mismo con menor a 30. Esto es parte de la comprensión de enunciado que nosotros vamos a evaluar en los parciales o en el final, ¿sí? Si pedimos mayor a 10, es mayor a 10. Bien. Entonces, respetando eso, leemos nuestro dato por teclado, es de tipo entero, ¿sí? Pero sirve con float. Y nos preguntamos, if número A es mayor a número 10, doble ampersand, es decir, si esta condición se cumple y esta otra va a ser verdadero, número A menor a 30, ¿sí? Ambas se tienen que cumplir para que entremos al bloque de sentencias por verdadero, que es un único mensaje que dice que el número es correcto. Else, el número es incorrecto, ¿sí? Si ingresamos un 10 o un 30, va a decirnos que es incorrecto por cómo planteamos la condición, ¿sí? Algo importante que dije, que no sé si se escuchó, es que algunos hacen algo así. If número A mayor a número 10 y menor a 30. Esto está mal. Siempre en cada comparación que hagan, cada operador de comparación que utilicen, tiene que estar completo tanto a la izquierda como a la derecha, ¿sí? No importa que la variable se repita. Número A mayor a 10, número A menor a 30. Bueno, eso sería todo. Y yo lo que había preguntado es si hasta acá tienen alguna duda, ¿sí? Porque esto sería lo del if. Funciona igual que Néstor.
o era otra, o me metí en la charla y no era. Bueno, si no tienen dudas hasta acá, avanzamos con el del switch, ¿sí? Este no lo tengo para mostrar en CodeBlock, digo en PCInt, pero bueno, vamos directamente al... No, justamente. Siempre tienen que agregar... Ustedes utilizan un símbolo de comparación, ¿sí? Este es un operador de comparación. Siempre tienen que tener datos a la izquierda y a la derecha. Y lo mismo con este. Yo lo que quise decir, que capaz no quedó claro, es que si ustedes hacen esto suponiendo que están evaluando la misma variable, está mal, ¿sí? Esto está mal. Tengo miedo de haberlo explicado y haberlos confundido en vez de haberlos ayudado. Siempre que utilicen un operador de comparación, lo tiene que estar tanto a la izquierda como a la derecha con un dato, ¿sí? Bien. El último, quiero ver si dijeron algo más. Perfecto. El último, Jesús no, se entrega con los dos. La idea es que lo hagan con los dos. De a poquito nosotros vamos a ir soltándole la mano a PCInt, ¿sí? Esto es al principio con los primeros temas, los primeros conceptos. Está muy bueno que lo usen porque ayuda a pensar, ¿sí? A diagramar el algoritmo. Lo que más nos importa y lo que compete la materia es lenguaje C. Así que si se sienten confiados como para hacerlo directamente en CodeBlock, es válido, pero no a la inversa, ¿sí? PCInt es como un pasamano, ¿sí? Un punto intermedio, pero sí o sí CodeBlock. Ahora, nosotros lo recomendamos al principio para reestructurar la forma de pensar, ¿sí? Cómo deberían crear un algoritmo. Sí, Santiago, mira, lo que más nos importa es eso. Igual ya probablemente el ejercicio semanal que viene ya no les vamos a pedir en PCInt, ¿sí? Directamente en CodeBlock. Bien, seguimos entonces. Último ejercicio semanal era el del switch. Si te fijan, era como un menú de una calculadora, ¿sí? Nos pedía mostrar esto por pantalla, permitirle al usuario elegir una opción, y una vez hecho eso, bueno, según si se entraba en suma, resta, multiplicación o división, teníamos que dejarle al usuario ingresar los datos y mostrar el resultado, ¿sí? Bien, voy a mostrar qué hicimos. Esta variable que está acá, OPC, es de la variable opción, ¿sí? Que va a ser la que va a evaluar el switch, la que el usuario va a ingresar al principio, o sea, la opción del menú que se elija. Luego, es una calculadora muy básica, ¿sí? No pedíamos que sume más de 2 términos ni nada. Creo 2 variables, ¿sí? Que me van a servir para todas las operaciones matemáticas que hagamos. Y las hago de float porque, bueno, una calculadora que solamente sume enteros o reste enteros no sirve de mucho, y además, ¿sí? Nos quedaríamos cortos con el tema de la división, ¿sí? Ya vamos a explicar un tema que falta, que es el casting, ¿sí? Si ustedes ponen variables int acá y luego hacen una división entre enteros, el resultado, por ejemplo 3 y 2 son números enteros, pero 3 dividido 2 da un resultado con decimales, ¿sí? Bueno, ya vamos a explicar. Se automáticamente corta toda la parte de decimales, ¿sí? Sin preguntarnos. Entonces, si vamos a hacer una división, tenemos que usar datos con datos reales, ¿sí? Bien. Todo esto que está acá es la impresión del menú. Le digo, elija una opción, barra invertida n es para hacer un salto de línea, ¿sí? Y le digo 1 suma, 2 resta, 3 multiplicación, 4 división.
leemos por teclado la opción que elija el usuario, ¿sí? %d porque es un int. Bien. Y ahora repasamos la estructura del switch, ¿sí? El switch era palabra reservada switch, entre paréntesis, la variable que se evalúa, y luego abro y cierro llaves, ¿sí? Acá está la última llave, ven que se pinta azul. Entre las llaves teníamos todos nuestros case, ¿sí? Puede haber desde unos pocos hasta muchos, ¿sí? Pero lo importante era que se escribe case, el valor, que debería coincidir, ¿sí? 2 puntos, no es punto y coma, es 2 puntos, y al finalizar todo nuestro bloque de instrucciones y de sentencias que corresponde a este case, no nos teníamos que olvidar de poner el break, punto y coma, ¿sí? Ya vamos a explicar un poquito así por arriba qué es esto, y el go to y el continue hoy también, para que sepan que existe. Pero esto es importante que lo pongan al finalizar, ¿sí? Justo antes del case anterior. Si no lo ponen, el programa continuaría, ¿sí? Lo que hace esto es cortar el flujo, ¿sí? La secuencia de instrucciones, ¿sí? Y posicionarse ya luego de la llave, cuando termina el switch. Bien. El case 1 era la suma, ¿sí? Entonces le decimos al usuario ingrese el valor del primer número. Scanf, lo guardamos en número A, ¿sí? El %f. Lo mismo hacemos con el número B. Y, bueno, si ustedes crearon una variable más que se llame resultado e imprimían esa variable, por ejemplo, hacían algo así, y luego imprimían esto, es válido, ¿sí? Pero también es válido, y nos ahorramos una línea, haciendo lo siguiente: printf, y mostramos entre comillas, el resultado de la suma es 2 puntos, y pongo un carácter escape que corresponde a float, ¿sí? Pero con el 4.2 para que quede más prolijo. Coma, y luego de la coma, si yo no pongo otra coma ni nada, ¿sí? Fíjense que no hay una coma en el medio, va a realizar la operación matemática y luego va a mostrar el resultado, ¿sí? Entonces va a ser número A más número B y lo va a mostrar. Ahora cuando muestre cómo funciona todo, mostramos cómo corre el programa, ¿sí? Bien, el case 2 es la resta. Básicamente es lo mismo que el de arriba, ¿sí? Esto es igualito, salvo que en el printf cambiamos el cálculo matemático, ¿sí? Número A menos número B. Ahora, case 3, lo mismo, siempre los dos valores es el mismo mensaje. Printf, el resultado de la multiplicación es, ¿sí? Y se multiplica con asterisco, número A por número B. Y el último, que es el de la división, tal vez no lo tuvieron en cuenta, pero a partir de ahora estaría bueno que uno cuando programa no solamente está programando, ¿sí? Esto está aplicado a la vida real, ¿no? Entonces, si uno se pone a pensar, existe la posibilidad de que el divisor, ¿sí? Yo pido primero el dividendo y luego el divisor, de que el usuario haya ingresado un 0 como divisor, ¿sí? Y un número dividido por 0, bueno, podemos decir que tiene infinito, ¿sí? Pero bueno, en la programación, la electrónica no lo podría resolver, ¿sí? Y el programa se colgaría. Entonces, esto no lo pedimos, ¿sí? No le pedimos en el enunciado que lo contemplen, pero estaría bueno que lo vean y se fijen qué hicimos, ¿sí? Todo arranca con un if. Y pregunto si el número B es distinto de 0. Si es distinto de 0, voy a poder hacer la división sin problema. Entonces, entre estas llaves, que es mi bloque de sentencias verdadero, muestro el resultado de la división es, ¿sí? Y realizo la división como estábamos haciendo acá arriba. Else significa que número B es igual a 0, porque cualquier número distinto de 0 hubiese sido verdadero esto. Ahora, si yo ingreso un 0, esto es falso y entraría en el else. Y muestro un mensaje
no se puede dividir por 0, o podríamos decir que el resultado tiende a infinito, pero bueno, sería un resultado hardcodeado, ¿sí? Hardcodeado es como la fuerza bruta, puesto por nosotros, ¿sí? Bueno, eso sería todo, break. Y por último estaría el default, ¿sí? Que es cuando el usuario ingresó una opción que no es ni 1, ni 2, ni 3, ni 4. Y lo que va a decir es que es una opción incorrecta. Bien, ejecutamos. Elegimos la suma. Vamos a ver que funcione. Muestra 27,26. ¿Sí? Ya vamos a aprender a hacer algo un poquito más complejo con lo que vemos hoy. Podríamos hacer que el menú se repita las veces que queramos. La resta 25 menos 415 funciona con números negativos, ¿sí? Bueno, la multiplicación también funciona, créanme. Y la división vamos a arrancar con entrando por el falso, ¿sí? 15 dividido 0. Dice no se puede dividir por 0, ¿bien? Ahora si yo le digo 15, bueno, ven, yo me confundí, puse opción de menú 15, opción incorrecta, ¿bien? Opción 4, ingresa el valor del dividendo, ponemos 84 dividido 9, el resultado de la división es 9,33, ¿sí? Bien, el switch, ¿se entendió? ¿Alguien tiene alguna duda? Bueno, voy a dejar de compartir pantalla. ¿Qué pasó, Jesús? ¿Que modificaste que la parte del printf? Es lo único que se puede modificar, ¿sí? Y tiene que estar bien escrito. La f tiene que seguir estando, por ejemplo. Ah, ok, pero si vos creas una variable tipo float, también tenés que acordarte que tenés que cambiar los scanf cuando leas un dato. Y los printf también, si vos pusiste carácter escape por %d, tenés que cambiarlo por %f. Bien. Vamos aquí. ¿Se puede ver el documento? Buenísimo. Bueno, el tema de hoy, sí. Bueno, esto es lo que vimos hasta ahora, ¿sí? Vimos sentencias y bloques, estructuras de control, aprendimos el if, el else if, ¿sí? Esto es lo que estuvimos viendo hasta recién, el if con varias condiciones. Vimos por arriba el operador ternario, ¿sí? Y el switch. Lo que nos falta ver ahora, ¿sí? Esto eran estructuras, lo más nuevo que vimos eran estructuras selectivas, ¿sí? Donde nuestro diagrama de flujo tenía una flechita, se preguntaba una condición y tomaba un camino u otro según una variable o una condición que planteábamos. Algo muy importante, sí, muy útil en programación es repetir una cierta instrucción. A veces hay cosas que queremos mostrar, una instrucción la queremos mostrar varias veces, capaz con una pequeña modificación, y por suerte el lenguaje C tiene varias herramientas para esto, ¿sí? El primero que vamos a ver es el ciclo mientras, ¿sí? Bueno, mientras, así se llama en PCInt, y while es en Codeblock, ¿bien? ¿Qué dice acá? Itera 0 o más veces, eventualmente infinitas. Bien, imagínense que de acá para arriba, ¿sí? Hay más programa que nos corresponde, ¿sí? Que cosas que tipeamos antes, y acá para abajo otra. Bueno, puede
que según la condición que planteemos, nunca se ejecute esta sentencia, ¿sí? O también puede que hayamos hecho algo mal y que esta condición sea verdadera siempre y nunca cambie, entonces se puede repetir infinitas veces, entrar en un loop. Bien, fijémonos acá el diagramita de flujo. Esto de arriba viene, obviamente, la variable n está definida y tiene un valor, etc. Venimos de nuestro programa. Se pregunta, n ¿es mayor a 0? Bien, obviamente acá arriba n tiene que tener un valor previo, ¿sí? Dado por el usuario o por nosotros, por una operación matemática. Sí, la clase queda grabada. Bueno, n va a tener un valor y se va a preguntar, ¿n es mayor a 0? Supongan que n es negativo o 0. Esto entra por falso, ¿sí? Sigue el caminito de rojo y se olvidó de la estructura de repetición, ¿sí? Eso es cuando nosotros decimos que puede iterar 0 veces. Ahora, supongan que n tiene el valor 5, ¿sí? Viene y se pregunta, ¿5 es mayor a 0? Sí. Bueno, entonces vamos a hacer esto que está acá, que es nuestro bloque de sentencias, ¿sí? Correspondiente, o sea, nuestro bloque de sentencias que queremos que se repita. Bien. N es igual a, n. Obviamente n dijimos que tiene el valor de 5, ¿sí? Entonces nosotros vamos a ver por pantalla algo como n igual a 5. Bajamos y la siguiente instrucción es n es igual a n menos 1. Esto, si se acuerdan, en C era igual que decir n menos menos, ¿sí? Bueno, ahora lo vamos a ver en C. Si n valía 5 y le restamos 1, ahora vale 4, ¿sí? Y si se fijan, el caminito viene por acá, ¿sí? Sube y se vuelve a preguntar si n es mayor a 0. Ahora n vale 4. Y ya se pueden ir imaginando que esto va a mostrar de vuelta el valor, ahora va a imprimir el valor de 4 y se va a restar hasta 3, ¿sí? Y de vuelta, esto va a ser verdadero, 2 va a ser verdadero, 1 va a ser verdadero. Va a mostrar el 1, ¿sí? En la última vuelta, n valía 2, ¿no? No, acá vale 2. Y le restamos un 1. Ahora vale 1, ¿sí? Viene. Subo una vez más. 1 es mayor a 0, sí. Lo muestro por pantalla, o sea que va a decir n igual a 1, y le resto 1. Así que va a tener el valor de 0 en la próxima vuelta. Pero viene hasta acá y se pregunta, ¿n es mayor a 0? Ya no es mayor a 0. Entonces, se terminaría nuestro ciclo de repetición, ¿bien? Ahora, ¿qué pasa si nosotros esta instrucción que está acá, n igual a n menos 1, la hicimos mal? Santiago, todo lo que va entre comillas, ahora Jesús, eso lo vemos, a mí me interesa que estén ahora en el tema, ¿sí? Y después vemos el tema del if, del ejercicio anterior, así no te atrasás con esto. Todo lo que está entre comillas se muestra textual, ¿sí? Literalmente, yo muestro una n y un igual. Ahora, si yo quiero mostrar el valor, tengo que separar con una coma y anexar, ¿sí? Adjuntar la variable que quiero mostrar. Entonces diría n igual a, acto seguido muestra el valor de n. Entonces diría n igual a 5. ¿Bien? ¿Se entiende eso? ¿Santiago? Perfecto. Bueno, como decía, si esta instrucción que está acá, nosotros por algún error de tipeo, no sé, en vez de ponerle menos, le pusimos más, y arranca nuestro n en 5, y después va a valer 6, esto va a ser siempre verdadero, ¿sí? Porque va a valer siempre cada vez más. Si ustedes ejecutan el programa, se va a colgar el programa, ¿sí? Y bueno, la computadora se la banca, tiene recursos suficientes y ustedes lo cierran. Esto lo hacen en un microcontrolador y puede que se cuelgue, ¿sí? Tendrían que resetear todo. Entonces tienen que chequear que la condición en algún momento cambie a falso, ¿sí? ¿Cómo hacemos esto en C? Bueno, esta es la sentencia general, ¿sí? While, condición sea verdadera, sentencia.
Entonces, while, partiendo del mismo ejemplo, entre paréntesis ponemos la condición n mayor a 0, ¿sí? Y entre las llavecitas, siempre las llaves son para agrupar un conjunto de sentencias, queremos mostrar por pantalla printf, ¿sí? N igual a %d, ¿sí? Acá se va a imprimir el valor de nuestra variable, ¿sí? Suponiendo que n es de tipo entera. Y hacemos n menos menos, que es equivalente a esto que está acá, ¿sí? ¿Esto se entiende? Esto es lo mismo, ¿sí? While significa mientras. Entonces mientras n mayor a 0, uno lo puede leer así, ¿no? Mientras que n sea mayor a 0, hace esto que está acá. Obviamente, entre estas cosas que vas a hacer, tenés que cambiar el valor de n. ¿Bien? Este es el ciclo while. Ahora tenemos uno parecido, ¿sí? Pero se llama do while. ¿Y cuál es la principal diferencia? Bueno, que itera mínimo una vez, ¿sí? Porque primero viene el bloque de sentencias que se va a repetir y luego viene el while y la condición, ¿sí? Entonces, comparando los diagramas de flujo, si se fijan, este es el anterior. Primero venía el bloque del condicional, ¿sí? Y luego las sentencias que se repiten. En el do while, o hacer mientras, es al revés. Primero viene el algoritmo, ¿sí? El diagrama de flujo viene y ejecuta las sentencias al menos una vez, ¿sí? Entonces dice n igual a, bueno, obviamente esto lo que hace es mostrar el valor de n, opero matemáticamente con esta n y me pregunto si n es distinto de 0. Acá dice menor o mayor, ¿sí? En C la forma correcta es... Ah, no, ya me acuerdo. Hay una particularidad, ¿sí? Entre pcint y C, ¿sí? Con exactamente este bloque, ¿sí? Con esta herramienta. En pcint, nuestro diagrama, nuestro bloque de sentencias se va a repetir cuando es falso, ¿sí? Cuando la condición sea falsa, se repite. Pero no es así, y me interesa mucho que sepan diferenciarlo en C, ¿sí? En C, el bloque de sentencias se va a repetir cuando la condición sea verdadera, ¿sí? Igual que el caso anterior, que el while común y el do while repiten cuando la condición es verdadera. Entonces, lo que teníamos que hacer acá es, bueno, uno puede cambiarse la pregunta, ¿sí? No sé si, por ejemplo, ¿sos mayor de 18 o sos menor de 18? Ambas respuestas nos van a dar lo que nosotros queremos, pero una va a ser verdadera u otra falsa, ¿sí? Consiste en cambiar el operador que nosotros utilizamos, ¿sí? El opuesto debería ser. Entonces, itera una o más veces, eventualmente infinitas, porque también de vuelta nos puede pasar que la condición nunca cambie de estado, ¿sí? Y para no marearlos con el falso, ¿sí? Que es distinto en C, vamos a ver directamente el ejemplo en C, ¿sí? Entonces, do, llave que abro, llave que cierro, ¿sí? Lo que esté entre estas llaves, que puede ser una sentencia o muchas, es lo que se va a repetir. Pero primero lo ejecuto una vez. Entonces, printf y muestro el valor de n, ¿sí? Obviamente n ya tiene un valor. N menos menos, le restamos una unidad, while n. ¿Qué significa while n? ¿Sí? Para C, esto, si se acuerdan, había un tipo de dato que se llamaba booleano, ¿sí? Verdadero o falso. Bueno, cuando era falso el dato booleano, que era sinónimo o análogo, cuando le poníamos un 0, ¿sí? Cualquier dato que no sea 0, escrito así entre paréntesis, cualquier variable que tenga un valor distinto de 0, para C es verdadero, ¿sí? Solamente cuando n vale 0, nuestra condición es falsa, ¿sí? Es una forma resumida, ¿sí? De poner, a ver si lo puedo escribir, si n
es distinto de 0, ¿sí? Es verdadero. Esto que está acá es igualito a esto que está acá. Es como, solamente es válido cuando queremos salir del ciclo repetitivo, cuando nuestra variable vale 0, ¿sí? Si tenemos que salir cuando n vale 1, ya no es válido esta instrucción, ¿bien? Dicho esto, bueno, voy a mostrar el valor de n, supongan que vale 2, lo muestro, lo resto. Ahora vale 1, while n, entonces, n vale 1, es verdadero, se repite, lo muestro, lo resto y vale 0. While n es falso, listo, seguimos con nuestro programa, salimos del do while, ¿bien? Bien, ¿se entiende esto? Tenemos que corregir las diapositivas para modificar el diagramita de flujo para que coincida con lo que hacemos en C, ¿sí? Para no marearlos. Ok. Bien. Si se entendió, seguimos, ¿bien? Hay, como verán, varias herramientas repetitivas. ¿Cuál es la particularidad de las dos primeras que vimos? Bueno, que a priori, ¿sí? Uno no sabe cuántas veces se va a repetir las sentencias, ¿sí? Todo depende de nuestra condición. Todo depende de cuánto vale n la primera vez. Entonces son ciclos no predefinidos, ¿bien? Ahora tenemos el ciclo for o el ciclo para. Este es el 4.1, Santiago. 4.1. Bueno, el ciclo para o ciclo for lo vamos a utilizar muchísimo, porque nosotros podemos setear la cantidad de veces que se va a repetir algo, ¿sí? Por lo general lo usamos para eso, aunque obviamente todas tienen analogías. El ciclo for se puede transformar en un while y viceversa, ¿sí? Ahora lo vamos a ver. ¿Cómo funciona el ciclo for? Bueno, esto es así. Palabra reservada, for, ¿sí? Abro paréntesis, acá y acá, y tengo tres datos, tres argumentos, ¿bien? Separados por un punto y coma. Lo primero que está acá es sentencias antes, ¿sí? Por lo general, voy a ver si... Por lo general vamos a poner algo, por ejemplo, así, ¿sí? A partir del estándar C99 podemos declarar nuestra variable adentro del ciclo for, pero si ya existe nuestra variable i afuera, directamente tachale el int y quedaría i igual 0, ¿sí? Ahora vamos a ver un ejemplo. Imagínense esto como una sentencia antes. Bien. El segundo argumento es la condición, ¿sí? La condición que va a plantear, que nos va a determinar la cantidad de instrucciones que se van a repetir, ¿sí? Mientras sea verdadera, nuestro ciclo for se va a repetir. Entonces, por lo general, y a modo de ejemplo, pueden ver algo así, ¿sí? Y menor a 10. ¿Qué quiere decir? Mientras que i sea menor a 10, el ciclo for va a seguir repitiéndose, ¿bien? ¿Qué es lo que va a repetir si esta condición es verdadera? Bueno, este bloque de sentencias que está acá. Sí, Mayra, exactamente. Mientras sea verdadero, la condición, la sentencia se repite. Lo mismo en el ciclo for, ¿sí? Nuestra condición del ciclo for, a modo de ejemplo, por ejemplo, ponemos i menor a 10, ¿sí? Si esto es cierto, viene y ejecuta este bloque de sentencias que está acá. Y por último, viene y ejecuta nuestro tercer argumento, que es sentencias finales, ¿sí? Que por lo general pueden llegar a ver algo del siguiente estilo. ¿Bien? Y más. ¿Qué significa? Que bueno, después de hacer nuestras sentencias que queremos repetir, y a lo último vamos a incrementar nuestra variable i en 1. Esto es el ciclo for. Y lo que está acá abajo es
la equivalencia, ¿sí? Podemos hacer una equivalencia con el ciclo while. Sentencias antes, ¿sí? Imagínense int i igual 0. Acá arriba. Entro a mi while. Condición i menor a 10. Si i es menor a 10, ejecutame este bloque de sentencias que se repite, ¿sí? Son las sentencias que ven acá, están acá. Y por último, antes de salir del bloque, ponemos i más más, ¿sí? Y viene y se pregunta si la condición es verdadera. Esto que está acá y esto que está acá es equivalente, ¿sí? Son iguales, por así decirlo. Pero bueno, se utiliza mucho el ciclo for, porque ya viéndolo así, a simple vista, sin tener que ver la sentencia, ir hacia abajo, ver qué pasa al final, ver qué pasa en las sentencias anteriores, leyéndolo así de corrido, sabemos que i va a valer 0, se va a incrementar en 1 hasta que llega a 10, ¿sí? O sea que se va a ejecutar 10 veces, sin llegar a valer 10, ¿sí? Porque comenzamos en 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 cumplen la condición, ¿sí? Después cuando i vale 10, ya es falso. Exactamente, Jesús de 1 en 1, pero esto es un ejemplo. I más más puede ser i más más, puede ser i menos menos, siempre y cuando la condición se cumpla. Puedo hacer incrementos de A1, de A2. Por ejemplo, otra opción sería i más igual 5. Esto que está acá también es válido, ¿sí? Siempre y cuando haya una analogía entre el valor inicial, el valor final y el incremento, ¿sí? Todo es válido. Bien. Seguimos entonces. Vamos a ver un ejemplo. Primero acá, lo que vemos en este diagramita de flujo es el sinónimo en PCInt, ¿sí? Tiene unas particularidades PCInt. PCInt funciona de la siguiente forma. Esto que está acá es nuestro bloque de sentencias que se repite. Y este relojito que ven acá, ¿sí? Que encierra este bloque de sentencias entre esta llave y esta de acá, es nuestro ciclo para, ¿sí? Acá arriba ponemos nuestra variable, ¿sí? El primer dato es el valor inicial. El segundo dato es el incremento. Y el tercer dato es el valor final inclusive, ¿sí? O sea, 10. Este ejemplo, si corremos este ejemplo, ven que lo ven acá abajo, se va a ejecutar 11 veces, ¿sí? Desde el 0 hasta el 10. Esas son pequeñas diferencias que tienen que tener en cuenta cuando juegan con PCInt y CodeBlock. Bien. Acá a la izquierda tenemos un ejemplo, ¿bien? Justo se me ocurrió el mismo ejemplo en la diapositiva anterior. For. Abro paréntesis, ¿sí? Primer condición, nuestra variable y nuestra sentencia inicial, ¿sí? Las sentencias AND. I igual a 0. Obviamente esta I, en algún lugar del programa previo, la definimos como entera, ¿sí? O como float, funciona por igual. Pero ya está definida. Y acá la inicializamos en 0, ¿sí? I menor a 10 es nuestra condición. Punto y coma, i más más es nuestro incremento, ¿bien? ¿Y qué hacemos? Bueno, acuérdense que cuando usamos una sola sentencia podemos obviar las llaves, pero imagínense acá una llave. Upa. Acá no. Todos los ejemplos deberían tenerlo para no marear. Ahí va una llave. Acá va otra, ¿sí? Como por acá. Bien. Esto que ven acá, desde mi mouse hasta esto que está acá, es la equivalencia en while. Fíjense que acá gastamos 2 renglones, ¿sí? O sea, 2 líneas de código. Y acá abajo hicimos lo mismo, ¿sí? I igual 0, nuestras sentencias antes, while, i menor a 10 es nuestra condición. Entre las llaves ponemos lo que se va a repetir, que es el printf, mostrando el valor de i, y nuestro incremento, ¿sí? Fíjense que acá hicimos 1, 2, 3, 4, 5 líneas de código contra 2,
Es por eso que muchas veces conviene usar el ciclo for, ¿bien? Y no los quiero variar, pero lo tengo que mencionar. Sí, Jesús, pero te vas a dar cuenta que para muchas cosas es mejor uno que otro, ¿sí? Cuando trabajemos con vectores, te va a ser mucho más fácil crear un bloque repetitivo con for que con while, ¿sí? Pero es lo mismo. Lo de acá abajo, yo no los quiero marear, pero tienen que saber que ven que yo les dije que hay 3 argumentos. Y en una de las primeras clases hablamos de sentencias, ¿sí? Y expresiones. Bueno, acá ven 2 expresiones separadas por una coma, pero son una única sentencia, ¿sí? Entonces podemos hacer cosas un poco más complejas y trabajar con, por ejemplo, 2 variables, ¿sí? N igual a 100, o sea que nuestra variable N va a valer 100 al principio y nuestra variable J va a valer igual a 2, punto y coma. Nuestra condición, que J sea menor a N, es totalmente válido, ¿sí? No se compliquen mucho tratando de saber qué es lo que va a pasar, ¿sí? De última lo pueden probar ustedes en Codeblock. Punto y coma, y de vuelta tenemos una única sentencia, pero son 2 expresiones, ¿bien? La primera es J más igual 2, es decir que nuestra variable J se va a incrementar a 2. Y la otra expresión es N menos igual a J, ¿sí? O sea que N se va a restar en una unidad dependiendo del valor de J, ¿sí? J vale 2 al principio. Entonces, bueno, tendría que chequear, no me acuerdo bien si primero vale 4 y después se resta, o primero se resta con 2, ¿sí? Pero bueno, tienen que saber que se pueden poner varias expresiones en una misma sentencia en el ciclo for, y esto que ven acá es equivalente a decir N igual a 100, J igual a 2, while J menor a N, ¿sí? Y entre nuestras llaves, bueno, mostramos los valores de J y de N, le decimos N es menor o igual a J y J es más igual a 2, ¿sí? Esto lo voy a pasar por arriba porque nosotros no lo vamos a utilizar mucho, pero bueno, es para mencionarlo. Esto que está acá arriba, sí, esto es importante que lo procesen y lo entiendan. Bueno, esto que está acá hay que quitarlo porque es el switch y ya lo vimos. Y aprovechamos, ¿sí? Y explicamos un concepto más que es el de enumeradores, ¿sí? ¿Para qué usamos los enumeradores? Bueno, para definir constantes, ¿sí? En vez de utilizar, a ver, ¿se acuerdan del case? Que decía case 1, case 2, case 3, case 4, bueno. Obviamente que tienen que tener un valor numérico, pero hay una forma de a palabras que nosotros querramos asignarles un valor numérico, ¿sí? Por ejemplo, los días de la semana, ¿sí? Podríamos decir que el lunes vale un 1, que el martes vale un 2, y en vez de poner case 1, case 2, podría decir case lunes, ¿sí? Pero para C, para nuestro programa, por más que nosotros leamos lunes, el lenguaje, ¿sí? El compilador va a leer un 1, ¿bien? Esa es nuestra intención con la enumeración. Asignarle a palabras, ¿sí? Un valor constante. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, las constantes sí tienen que ser de tipo entero, y comienzan con 0, salvo que le demos un valor inicial, ¿sí? Ahora vamos a ver. ¿Cómo hacemos? Bueno, la palabra reservada enum, ¿sí? Ven que se pinta en azul, y día, ¿sí? Esto es a modo de entendimiento. Después esta variable día, este valor día, esto que leemos acá como día, es simplemente el nombre de nuestra enumeración. La verdad, no nos importa demasiado, nos importa más lo que pongamos entre nuestras llaves, ¿sí? Y vamos a poner todas nuestras constantes en mayúscula, ¿sí? Por lo que estos constantes van siempre en mayúscula, separadas por comas, ¿sí?
Y como dije yo hace un rato, comienza en 0. Entonces ponemos lunes, martes, miércoles, así hasta el domingo. ¿Qué va a pasar? Bueno, lunes va a tener el valor de 0, martes va a tener el valor de 1, ¿sí? Acuérdense que vale el que comienza en 0. Entonces, podemos hacer cosas. Bueno, permite luego declarar una variable de tipo día. Esto debería revisarlo, me confunde un poco a mí, pero lo que importa es que nosotros creamos, por ejemplo, una variable que se llama hoy y una variable que se llama ayer, ¿sí? Que van a ser de tipo enteras. Quédense con eso ustedes. Hoy es una variable int, y nosotros sabemos que a las variables de tipo int hay que asignarle valores numéricos de tipo entero, pero ya que puse igual a lunes, ¿sí? Bueno, esto es totalmente válido, porque lunes en realidad es un 0, ¿sí? Entonces hoy valdría 0, y si ponemos ayer igual a jueves, en realidad nuestra variable ayer va a tener un 3, ¿sí? ¿Para qué sirve esto? Bueno, lo van a usar mucho, por ejemplo, en el switch, en los case del switch, cuando tienen muchas cosas, ¿sí? Pueden poner, si ustedes dicen case 1, así como hicimos, por ejemplo, la calculadora, ustedes a veces capaz no se acuerdan si el case 1 era la suma, o la resta, o la multiplicación. Ustedes podrían haber puesto case sumar, case restar, case dividir, case multiplicar, etcétera, ¿sí? Es más que nada para el programador, ¿bien? Ahora, esto también lo podemos modificar de cierta manera para que la enumeración comience en otro valor, ¿sí? Incluso podemos saltear valores. Fíjense este caso que está acá abajo. Enum operaciones. Entonces tenemos una enumeración que se va a llamar operaciones, que entre las llaves va a decir leer igual 1, ¿sí? Entonces, ya le obligamos a la enumeración a comenzar su enumeración en 1. Se saltea al 0. Siempre y cuando a las siguientes constantes no le pongamos nada, va a continuar incrementando a 1, ¿sí? Leer va a ser 1. Escribir va a valer 2. Verificar va a valer 3, ¿sí? Ahora pongo coma, borrar igual a 8, ¿sí? Entonces, los valores 4, 5, 6 y 7 no existen en esta enumeración, porque le digo que borrar vale 8, y luego pongo otra constante, alertar, pero continúa con la enumeración previa, ¿sí? Entonces alertar va a tener el valor de 9. Ven acá abajo lo dice, cuando revisen el documento para estudiar. Verificar va a valer 3, borrar 8 y alertar 9, ¿sí? ¿Esto quedó claro? Si tienen dudas es el momento, ¿sí? Bueno, somos 40. Esto, chicos, hay ejemplos, sí, vamos a verlo mucho más adelante. No se lo van a acordar de memoria cómo hacerlo, pueden recurrir a los documentos para hacerlo ustedes. Lo que nos interesa es que comprendan qué es lo que sucede cuando hacemos algo así. Bien, por último, hay que mencionar 3 herramientas que tiene C, ¿sí? Que las voy a pasar un poco, una ya la vimos, ¿sí? Nosotros dijimos que los algoritmos tienen un principio y un fin, ¿sí? Y que siguen un camino. Bueno, hay formas de saltearnos o pegar saltos o volver hacia atrás en un algoritmo, pero está mal visto, ¿sí? Como programadores, imagínense tener un código de 1000 líneas y de repente estar en la línea 500 y leer un salto de línea que te mande de vuelta el código en la línea número 100. Entonces tendríamos que ir de vuelta hacia arriba y después de arriba para abajo. Imagínense un choclo de cosas que van y vienen. Entonces, como programadores, eso no está bien visto, ¿sí? Pero bueno, hay 3 herramientas. Una la vamos a usar, ¿sí? Una es el break, que sirve para salir de los bloques switch, for, while o do while, ¿sí? ¿Cuándo lo vamos a usar nosotros? En el uso común, en el switch, ¿sí? Después del case que querramos que se ejecute, acuérdense que va un break,
para que no se ejecute justamente el siguiente case, ¿sí? Bueno. Después está el continue, ¿sí? ¿Para qué se usa? Bueno, lo podemos usar en el ciclo for, el while y el do while, ¿sí? ¿Y qué hace? Bueno, saltea el resto del ciclo y vuelve a chequear la condición del ciclo, ¿sí? Entonces, teníamos un while, una condición, todas unas sentencias que se repetían, y capaz, entre todas estas sentencias, en el medio teníamos un continue. Si tenemos un continue en el medio, todo lo que está por debajo no lo hace y se vuelve a preguntar la condición del while y del do while. Subimos al aula unos ejemplos de esto para que vean cómo funciona, no se vuelvan locos, no se mareen con estos conceptos, preferimos que aprendan, ¿sí? Obviamente es muchísimo más importante saber cómo funciona un for, un while y un do while, ¿sí? Pero bueno, si algún día leen un código, utilizan o necesitan un cacho de código de otro programador y ven algo de esto, tienen que saber para qué, ¿sí? Bueno, y ambos, break y continue, son go-to disfrazados, ¿sí? Pero que encajan en las normas de programación. Break y continue se utilizan más y están mejor vistos que go-to, ¿sí? ¿Qué es el go-to? Bueno, esto es directamente un salto de línea. Es un salto incondicional. Yo le digo go-to y le digo a dónde quiero que vaya y se va directamente a esa parte del código, ¿sí? Bueno, nada, sepan que existe y nada más. No, hay unos ejemplos en el aula virtual para que vean qué ocurre, ejecútenlos, lean el código y fíjense qué es lo que pasa, ¿sí? Ahora voy a mostrar unos ejemplos. Esto sería toda la teoría de hoy, ¿sí? La práctica semanal es del for, del while y del do while, ¿sí? Esto que está acá no va. Denme un segundo. Bien, lo primero que vamos a ver es un ejemplo de un switch con un enumerador, ¿sí? Así ya el switch lo conocen de la clase pasada, ¿sí? Lo que faltaría ver es la enumeración. ¿Se ve pantalla acá? Veo el congrega. Sí, bueno, perfecto. Estaba viendo el chat. Bien. Esto que está acá es un ejemplo de un switch, ¿sí? Fíjense, esto que está acá arriba, bueno, esta es nuestra función principal main. Y lo primero que hacemos es crear una enumeración, ¿bien? Se va a llamar opciones. Y va a darle los valores a ingresar, listar, eliminar y salir, ¿sí? Esto que está acá igual a 0 es redundante porque sabemos que las enumeraciones comienzan en 0, ¿sí? Bueno, igual lo dejamos. Ingresar va a valer 0, listar va a valer 1, eliminar va a valer 2 y salir va a valer 3, ¿sí? Creamos una variable que se llama valor ingresado y la inicializamos en 0. Acto seguido le pedimos al usuario que ingrese una opción. Y le demos el valor por teclado, ¿sí? Esto es un scanf, lo guardamos en nuestra variable valor ingresado, ¿bien? Fíjense que le damos un valor 0 por las dudas, ¿sí? Pero inmediatamente después nosotros pisamos ese valor con lo que elijamos, ¿bien? Y esto que ven acá es un switch, ¿bien? Igual que los otros que vieron. Switch, valor ingresado. ¿Cuál es la diferencia con lo que venían trabajando? Bueno, en vez de case 1, 2 puntos, dice case ingresar, case listar, case eliminar. Pero fíjense que valor ingresado es una variable de tipo entera, ¿sí? Así que
tenemos una variable de tipo entero, pero acá tenemos palabras. Bueno, tienen que saber que estas palabras son constantes, que tienen un valor numérico, ¿sí? Y que cuando ingresemos un 1 vamos a entrar a listar, ¿bien? Incluso podemos pasar este bloque de acá abajo, ¿sí? Debajo del case de eliminar, y ya no nos importa si dice 0, 1, 2 o 3, y no tenemos que ir chequeando nuestra ayuda de memoria, ¿sí? Nuestro machete con, no, el 1 era sumar, el 2 era restar. No, ya sabemos que ingresar no importa lo que, o sea, nos olvidamos del valor, ¿sí? Sabemos que acá tenemos que hacer nuestros bloques de sentencias que correspondan a ingresar algo, ¿sí? Y acá va a ser nuestro bloque de sentencias que correspondan a listar algo. Y lo mismo con eliminar y con salir, ¿sí? Vamos a ejecutarlo, ¿sí? Y no sé, ingresamos la opción 2, que yo ya ni me acuerdo cuál es la opción 2. Dice eliminando, ¿bien? Vamos a ver el código. ¿Cuándo decía printf eliminando? Bueno, cuando el case era eliminar. ¿Cuánto valía eliminar? Bueno, veníamos acá y decías 0, 1, 2. Ven que eliminar es simplemente una constante, ¿bien? ¿Se entendió mejor ahora la enumeración? ¿Alguien quiere que lo repita? Orlando, ¿qué? Bueno, es que obviamente este programa está un poquito pobre, ¿sí? Nosotros deberíamos haber hecho algo así. Vamos a poner un salto de línea, ¿no? Algo como hicimos con la calculadora. Nosotros le vamos a decir al usuario qué es lo que está ingresando, ¿sí? Pero después cuando estemos programando, en vez de venir a los printf y ver qué valor tienen, ya cuando estemos trabajando en el switch, sabemos qué tenemos que hacer en cada case, ¿sí? Y no nos tenemos que ir yendo a fijar todo el tiempo qué era el 1, qué era el 2. Pero obviamente, ¿sí? Al usuario le decimos todo. Ahora quedaría un poco más lindo, ¿ven? Ingreso una opción, 0, 1, 2 y 3. Obviamente el usuario, si no, no sabe qué es lo que está haciendo. Si yo pongo el 3, saliendo. ¿Ven? Ahí se entendió. Bien, perfecto. Seguimos mostrando algunos ejemplos. A ver qué tengo por acá. Bueno, vamos en el orden en el que lo explicamos, ¿sí? While y do while. Ya ni me acuerdo qué es lo que hace. Vamos, lo repasamos entre todos, ¿sí? Creamos 4 variables de tipo enteros, ¿sí? Y las inicializamos a la vez. I igual 0, n igual 0, j igual 0, x igual 5. Después muestra por pantalla un mensaje que dice primer ejemplo while simple. Y igual a 0, ¿sí? Por las dudas, porque no sabía, capaz en el programa no sabemos cuánto vale i, lo inicializamos en 0. While, es decir, mientras que i sea menor a 10, repetime esto que está acá. Entonces i va a valer 0, así que nos va a mostrar el valor de i, lo va a imprimir y lo va a incrementar. ¿Qué va a pasar? Bueno, vamos, corro ahora el programa, van a aparecer más cosas, ¿sí? De otros ejemplos, pero veamos el principio. ¿Qué vemos acá? Primer ejemplo del while. Fíjense que dice valor de i igual a %d. Imprimimos el valor de i, que comienza en 0, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Una vez que muestra el 9, ¿sí? En la última vez que lo hace, muestra el 9 y lo incrementa y vale 10. Viene y se pregunta, ¿i es menor a 10? No. Listo. ¿Qué pasa? Termina el while y dice fin de muestra.
Bien. Eso por un lado. Esto es cuando funciona. Ahora vamos a ver un caso, ¿sí? Dice, primer ejemplo, while simple que no entra, ¿sí? ¿Qué significa? Vamos a mostrar que puede suceder que nunca se repite una instrucción. Eso es lo que decíamos al principio. Puede iterar desde 0 hasta infinitas veces. Mientras que x sea mayor a 8, dice, ¿sí? Vamos arriba a nuestro programa y vemos cuánto vale x por última vez. Bueno, la última vez y única vez en realidad que le dimos un valor fue acá, ¿sí? X igual a 5. Entonces, mientras que x sea mayor a 8, entonces esto es falso. Y nunca, ni siquiera una vez, va a suceder esto de mostrar nuestro valor de y, ¿sí? Ni siquiera nos importa. Fíjense qué absurdo esto, que muestra nuestro valor de y e incrementa y no nos importa, porque en realidad esto debería decir x, valor de x y x más más. Esto es lo correcto, pero no importa porque no sucede. Fíjense que si ejecutamos, dice, primer ejemplo, while simple que no entra, dos puntos, fin muestra, ¿sí? Estamos en esta línea de código y automáticamente pasamos a esta, porque la condición comienza en falso, ¿sí? ¿Eso se entiende? ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, venimos bien. Genial. Seguimos entonces viendo estos ejemplos. Ahora hay un while doble. Este que está acá se lo dejo a ustedes, ¿sí? Fíjense. Bueno, o no, si está hecho en for, sí se los dejo a ustedes para que vean cómo funciona, pero en el while está bueno. N vale 100, ¿sí? Y J vale 2. Nuestra condición, fíjense que usa dos variables, ¿sí? No son datos fijos. Nuestra condición de repetición es que J sea menor a N. La primera vez J vale 2 y N vale 100. Ya sabemos que al menos una vez esto se va a ejecutar. ¿Y qué se va a ejecutar? ¿Qué se va a repetir? Bueno, un mensaje por pantalla que dice valor de J %d. Acá vamos a mostrar el valor de J, fíjense. El barra T es un tabulador, ¿sí? Un tab, un espacio como una sangría, por así decirlo. Valor de N igual a %d. Mostramos N y barra N, esto que está acá, es un enter, ¿sí? Una vez que muestra este mensaje y después de que lo muestra, ¿sí? Ojo que primero lo muestra y después cambia los valores. A N le vamos a restar el valor de J. N vale 100. J hasta el momento, J vale 2. Todavía no lo cambiamos. Entonces va a ser en primera vuelta 100 menos 2. ¿Sí? Y a J lo vamos a incrementar en 2. Es decir que J igual a 4. En primera vuelta de repetición, ¿sí? No en la primera vez que preguntamos la condición. Esto se va a ejecutar y no tengo la verdad mucha idea de cuántas veces. Matemáticamente habría que hacerlo a mano, pero fíjense que es un cálculo medio raro. Ahora lo ejecutamos y vemos qué pasa, ¿sí? Hasta que diga fin de muestra. Bien. Bien, este es segundo ejemplo, while doble. Bien. Arranca la primera vuelta, valor de J igual a 2 y valor de N igual a 100. Esto es la primera vez, los primeros datos. Luego se incrementa. Que yo dije que era 100 menos 2 y J igual a 4. 100 menos 2 es 98 y J vale 4, ¿sí? Y resulta que después J va a valer 6 y esto 94. A N obviamente se le va a ir restando cada vez un valor más grande, ¿sí? J vale 8 y N 88, 10 y 80, ¿sí? Hasta que J vale 18 y N vale 28. ¿Qué va a pasar? Una vez que muestre esto, a N le vamos a restar J. Va a ser 18 menos 28 menos 18. Va a tener un valor de 10, ¿sí? N va a valer 10.
y j va a valer 20. J vale 20, n vale 10. 20 es menor a 10, no. Falso, listo, se termina nuestro while. ¿Sí? Este es un while un poco más complejo, ¿sí? ¿La cazaron? ¿Se entendió? Si hace falta lo repito. Esto es para que sepan que se puede hacer. Nosotros como programadores tenemos esta cantidad de herramientas, ¿sí? Después está en la imaginación y la creatividad de cada uno para hacer lo que uno quiera, ¿sí? Puede combinar lo que necesite. Bueno, seguimos mostrando ejemplos entonces. El último ejemplo que vemos es un do while. ¿Cuál era la diferencia? Y igual en el código uno se da cuenta que primero se ejecuta las sentencias al menos una vez y luego se pregunta la condición. Fíjense, vayan viendo la sintaxis, ¿sí? Do, acá no hay un punto y coma, acá no va nada, ¿sí? Abro y cierro comillas, llaves. Las sentencias que quiero que se repitan, sí llevan punto y coma, ¿sí? Esta que está acá y esta que está acá. Después de la llave, no va tampoco punto y coma. Esto lo pueden poner ahí o ahí, como más les guste, ¿sí? Mientras x mayor a 5, ¿sí? Punto y coma. ¿Qué va a hacer esto? Bueno, va a mostrar el valor de x, que no sabemos bien cuánto vale. Y va a decir el valor de la variable x menos 1 es %d igual a x. Esto está, creo que mal, ¿sí? Porque primero muestro x y después lo resto. Debería ir primero esta instrucción, vamos a ver qué pasa. Lo que podemos hacer acá arriba es imprimir una vez x antes de que entre al do while para saber cuánto vale, ¿sí? Bien, ejecutamos. Voy a poner un salto de línea. Estamos por acá, ¿sí? Tercer ejemplo, do while. X vale 5, ¿sí? Lo puse acá para que tengamos idea de cuánto vale. Y dice, el valor de la variable x menos 1 es 5. Esto está mal, conceptualmente está mal, pero fíjense que lo imprime, luego lo resta, es decir que x va a valer 4, y dice while x mayor a 5, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que x ya vale 4 y es falso esto que está acá, ¿sí? Incluso si valiera 5 también es falso. Y correcto, y para dejar el ejemplo bien hecho, ¿sí? Esto iría acá, ¿sí? Porque eso es lo que dice lo que estamos mostrando, el valor de la variable x menos 1. Lo corremos de vuelta una vez más. Comienza x igual 5 y dice el valor de la variable x menos 1 es 4. Esto está bien matemáticamente, ¿sí? Porque primero lo restó, lo achicó, lo incrementó en 1, lo muestro y la condición sigue siendo falsa después de eso, ¿sí? Se termina nuestro do while. Si queremos que esto sea cierto mientras que x sea positivo, por ejemplo, queremos que esto se repita mientras que x vale más de 0. Ejecutamos. X comienza en 5. Esto está fuera de nuestro do while. Fíjense que está acá, línea 38. Dice el valor de la variable x menos 1 es 4. La próxima vez va a ser 3. La próxima vez va a ser 2. La próxima vez va a ser 1. La próxima vez va a ser 0. ¿Sí? Ojo. Va a ser 0. Y después de imprimir el valor me voy a preguntar si es mayor a 0. Por eso lo pudimos imprimir, ¿sí? Cuando x vale 0, ya esto es falso y se termina nuestro do while. Bien. Terminó el archivo. ¿Cómo venimos hasta acá?
Tomás, hay una diferencia, ¿sí? Vos podés transformar el do while en un while, ¿sí? Tranquilamente, pero tendrías que agregar más código. La diferencia está en que si vos querés que el bloque de sentencias que se va a repetir se ejecute al menos una vez obligatoriamente o no. Para que se entienda, si nosotros queremos mostrar un menú, ¿sí? Y que el usuario elija una opción, y si esa opción es incorrecta, que vuelva a mostrar el menú. Entonces nosotros primero tendríamos que mostrar el menú una vez, ¿o no? Voy a tratar de hacerlo rápido acá. No sé. Y acá, opciones del menú. Y si elijo, no sé, el 1 era sumar, el 2 era restar. Yo creo que lo estoy planteando mal. Y el 0 es salir. Entonces nosotros queremos que nuestra calculadora que hicimos hace unos ejercicios atrás nos permita, después de mostrar el resultado, ¿sí? Obviamente acá iría nuestro switch con todas las operaciones matemáticas. Y después de mostrar el resultado de la operación sumar, queremos que nos vuelva a imprimir el menú. Bueno, podemos meter todo ese ejercicio que hicimos hace un rato adentro de un do while. Y le decimos que si ingresa la opción 0, ¿sí? Sale. Entonces, el menú se va a repetir una vez y nos va a entrar el resultado matemático, el switch, todo lo que ya hicimos. Y se va a preguntar, ¿la opción elegida es distinta de 0? Si es distinta de 0, o sea, es verdadero, se repite. Ahora, si opción es igual a 0, esto es falso y se termina nuestro programa. O sea que estamos efectivamente saliendo del programa, ya afuera del do while. Esto es un do while, ¿no? Ahora, si lo hiciéramos con un while, ¿sí? Quitamos el do while y hacemos nuestro while. Acá adentro iría todo de vuelta, relleno de código. Al usuario igual le tendríamos que mostrar el menú una vez. Nosotros necesitamos que el usuario al menos una vez vea el menú. Entonces tendríamos que todo esto que está acá, sería esto que está acá, mostrarlo una vez hardcodeado, ¿sí? Es decir, una vez ponemos todos los printf hasta acá, ponemos el scanf, %d OPC, ¿sí? Entonces, ¿qué sentido tiene que todo esto que está acá lo tengamos que volver a poner acá? Estamos haciendo el doble de código cuando en un do while lo hubiésemos hecho todo de una, ¿sí? Esas son las particularidades, que todo depende del programa que queremos hacer, ¿sí? Fíjense. Esto es mucho menos código, porque primero lo mostramos y luego evaluamos. ¿Se entiende cuándo usamos uno y cuándo usamos otro? Sí, ahí puso que sí. Bien, si esto se entendió, tenemos que pasar a los ejemplos del ciclo for, ¿sí? Ciclo. Bueno, parece que vamos bien hasta acá.
Buenísimo. Ujú. Bien, ahora lo que vamos a ver son un par de ejemplos, ¿sí? Estos dos que vieron en las diapositivas que tenían equivalentes en while, bueno, eso mismo, fíjense que yo acá lo que hice fue dejar comentado entre, acuérdense, ¿no? Que otra forma de comentar era con barra asterisco y asterisco barra, y lo que está entre esas cosas queda comentado. La equivalencia con el while, ¿sí? Y esto que está acá es nuestro ciclo for. Bien, tenemos tres variables de tipo enteras, i, n y j. Primer ejemplo. Printf, vamos a mostrar por pantalla, muestra ciclo for, dos puntos, ¿sí? Y un enter. Y acá, esto que está acá es nuestro ciclo for, ¿bien? De vuelta, esto, repito, si hay una sola sentencia a ejecutar, pueden no poner las llaves, pero yo siempre recomiendo dejarlas, ¿sí? Así sea una única sentencia. Fíjense, acuérdense que haciendo format usa style, el código se acomoda, ¿bien? Entonces, nos aseguramos que, sí, porque si de repente tengamos una sola sentencia y agregamos algo más, a lo que estaba antes, sin las llaves no funciona. Entonces, yo ya, por la duda, yo siempre pongo las llaves. Bien, dice for, i igual a 0, ¿sí? Esta i ya está definida, pero podría haber sucedido que no. Y a partir del estándar C99 podemos hacer esto, ¿sí? Int i igual 0. Lo digo porque lo van a ver en muchos ejemplos subidos. Creo e inicializo mi variable, que va a ser nuestra variable auxiliar del ciclo for. Ojo que no siempre la vamos a usar, ¿sí? A veces queremos que algo se repita 10 veces y no usamos nuestra variable i. Bueno, i igual 0. Sentencias iniciales. Nuestra condición es que i sea menor a 10 y el incremento es de a 1. ¿Qué se va a repetir? Bueno, vamos a mostrar, ¿sí? El valor de i igual a % de, y mostramos i. Fíjense, estamos acá. I vale 0 hasta 9. Bien, esto es capaz hasta mucho más simple que haberlo hecho con un while. Ahora, si nosotros comentamos el ciclo for, comentamos el equivalente en while, lo ejecutamos, fíjense que muestra lo mismo, ¿sí? Iba de 0 hasta 9. La diferencia era que, bueno, teníamos que antes del while inicializar nuestra variable y luego de lo que queremos que se repita, incrementar la variable, ¿sí? Vamos a volver a comentar. Bien, segundo ejemplo. Este es el otro ejemplo complejo que vimos. Que n arrancaba en 100, que j arrancaba en 2. La condición era que j sea menor a n. A j le incrementamos en 2 y a n lo decrementamos en j. Fíjense que el equivalente en while ya lo vimos, ¿sí? Lo vimos en el otro archivo. Si ejecutamos, j vale 2, 4, 6, 8, 12, bueno, así hasta 16. Acá hay un error con el equivalente, ¿sí? Yo me acuerdo que j había llegado hasta 18. Tiene que ver con el orden en el cual se hacen estas dos operaciones que están acá. Primero incrementamos j y luego a n le restamos j. Si nosotros hacemos esto, cambiamos el orden. Primero le vamos a restar en j y después a j le vamos a aumentar en 2, que es lo que sucedía, ¿sí? En el ciclo while. Y lo corremos. Ahora sí, está igualito. J es igual a 18 y n es igual a 28. ¿Sí? En la próxima vuelta la condición de que j es menor a n es falsa. Listo, nos salimos del ciclo for. Bien, ¿se entendió esto?
Bien, voy a ver qué más, si hay que mostrar algo más. Bueno, en el aula virtual van a encontrar un foro de consulta, ¿sí? Todo lo que sea sobre estos temas va ahí. La guía de autoevaluación semanal, ¿sí? La diapositiva que vieron hoy con la teoría. Van a encontrar estos dos archivos que vimos con ejemplos, ¿sí? Como tarea para casa van a encontrar también ejemplos del break, continue y go to, pero la verdad es que no quiero mostrarles eso y marearlos, prefiero que practiquen primero los otros conceptos. ¿Qué más van a encontrar? Bueno, van a encontrar dos videos de YouTube, ¿sí? Del ciclo for y del ciclo why para fortalecer, ¿sí? Lo que ya vieron en clase. Lo mismo para el break, continue y go to, que recomiendo que vean todos esos videos, ¿sí? Y van a encontrar ejercicios complementarios, además de la guía de autoevaluación, para que practiquen, ¿bien? Son de for y de do while, que es lo que, mal que mal, es lo que más vamos a utilizar nosotros, ¿sí? Entonces, estos no son ni siquiera de carácter, no son autoevaluativos ni nada, son para que ustedes practiquen. La recomendación es que los hagan todos, ¿sí? Porque así es la única manera que hay de aprender. Pueden utilizar el foro, ¿sí? En cualquier ejercicio que tengan problemas, activan el foro, hacen la consulta. Estaría bueno que si alguno de ustedes ya lo resolvió, ayude, ¿sí? Al otro, que el foro se vuelva dinámico, que no que esperen solamente la respuesta de los profesores, porque a veces nosotros somos profes de muchas materias, ¿sí? Y capaz ahí queda en la lista de espera hasta que llegamos a responder. Ustedes tuvieron que esperar algunos días. No es la idea, siempre tratamos de responder rápido, pero puede pasar, y tal vez alguno de ustedes ya lo puede ayudar, ¿sí? Al alumno, al compañero. Y los ejercicios semanales, Tomás, no, justamente por eso es que nosotros al principio de la clase mostramos la resolución, ¿sí? Y además lo subimos. Lo que mostramos como resolución no es la única forma de resolverlo, es una, ¿sí? Si ustedes, siendo criteriosos, ven su código y funciona y muestra lo que necesitan, va a estar bien, ¿sí? Obviamente que si no compila, si no muestra el resultado, si no mostró lo mismo, va a haber algo distinto, y ahí es cuando ustedes pueden decir, si hay profesores, lo suben al foro, sacan una captura de pantalla, que está muy bueno que captura de pantalla, y les respondemos ahí, ¿sí? Más que nada con los que no les salga, con lo que no les salga. Sí.